Pues muy críticas son en fin, declaraciones muy críticas las que se están haciendo contra Zapatero por su apoyo y su complicidad con Maduro. Después de haber estado allí, sí le han dejado entrar como observador en nombre de Maduro, lógicamente. Otros que lo han intentado, como saben, fueron parados en el aeropuerto de Caracas y devueltos a sus países, especialmente una delegación del Partido Popular, que luego comentaremos con ellos qué ocurrió. Pero ahora cuéntanos el papel de Zapatero, cada vez más indigno en todo esto, Íñigo. Bueno, Antonio, si te parece, vamos a contar ese papel muy criticado, pero ahora mismo Venezuela, tras la autoproclamación de Maduro, vamos a ver esas imágenes que estábamos viendo durante el programa con sonido en diferentes localizaciones, manifestaciones y tensión incluso entre la gente y los militares. Esto está pasando ahora mismo en Venezuela. Antonio, era necesario... Dime. ¿Dónde es? ¿En Caracas? Sí, se está produciendo en Caracas. Hemos visto distintas imágenes, cómo derrumbaban esa estatua de Chávez. También hemos visto cómo se encaraban el pueblo con algunos militares en una base aérea, localización por confirmar, pero sí, esa manifestación tan grande de tanta gente era en Caracas. También hemos visto cómo se estaban arrancando pancartas gigantes de Nicolás Maduro. Pero si te parece, vamos con el tema que teníamos preparado, esas críticas a Zapatero, porque cuando un grupo de senadores, diputados o incluso un vicepresidente del Parlamento Europeo llega al aeropuerto de un país invitados por la oposición y se les prohíbe la entrada e incluso se les expulsa, uno puede construirse, Antonio, una idea de qué tipo de régimen hablamos. Así recibió la Venezuela de Maduro a González Pons, Alfonso Serrano, Tellado, Cayetana Álvarez de Toledo, entre otros. Hemos venido a Venezuela invitados por la candidatura de la oposición democrática a acompañar el proceso electoral del domingo. Y nos vamos no ya con la sospecha, sino con el temor fundado de que el domingo vaya a haber un golpe de Estado. De que ese golpe de Estado, por eso el PP exige la llamada a consultas del embajador de España en Venezuela. Solicitamos que se llame a consultas al embajador de España en Venezuela para que dé explicaciones sobre la actuación que el régimen de Maduro ha tenido con una delegación de políticos españoles, parte de una delegación oficial del Senado, diputados españoles y una delegación de eurodiputados, entre los cuales se encontraba nada más y nada menos que un vicepresidente del Parlamento Europeo. Decíamos, Antonio, que visto el trato que se le ha dado a este grupo de cargos electos, estamos hablando de un régimen poco tolerante con el disidente. Pero luego vemos un trato muy distinto, radicalmente distinto, con otros líderes ideológicos españoles. Fíjense lo bien que se lo pasaba no Zapatero, sino Juan Carlos Monedero en los mítines de Nicolás Maduro. Hemos compartido una historia. ¡Qué maravilla!, decía Juan Carlos Monedero. Y con Monedero, un habitual del Palacio de Miraflores. Ahora sí, José Luis Rodríguez Zapatero ha encabezado, ya lo saben, la misión de observadores internacionales, pero pese a las múltiples irregularidades de los comicios, pese al fraude, que ya hemos visto, al expresidente español no se le conoce aún opinión sobre el asunto. Por eso hoy hay quien se pregunta ¿qué tiene Zapatero con Maduro? Cuando a Nicolás Maduro le han denunciado personas tan poco sospechosas, supongo, para la izquierda y para Zapatero, como Gabriel Boric, presidente de Chile, o Lula da Silva, presidente de Brasil, ¿qué tiene Zapatero con Maduro para hacer el papelón que está haciendo y para avergonzarnos a los españoles con un presidente del gobierno que en estos momentos está en Venezuela avalando un fraude masivo? Voy a saludar a Iñaki Anasagasti, político de larga trayectoria en nuestro país, durante la transición especialmente. Fue en su día presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado y tiene la doble nacionalidad. Es español y también venezolano porque nació en Caracas. Señor Anasagasti, muy buenas noches. Buenas noches, si me permite, nací en Cumaná, que es la capital del estado Sucre, en el oriente de Venezuela. Pero fíjese, nació en Caracas Chiqui Venegas, Gregorio Ordóñez, Francés Antec, fíjese la cantidad de políticos que han pasado por Caracas. ¿Y usted pudo votar, señor Anasagasti, el domingo?
Pues sí, sorpresivamente pude votar porque usted sabe que hay 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela que han tenido que emigrar por hambre, por inseguridad, por persecución política. 5 millones con derecho a voto, y esos 5 millones solamente podían votar unos 60.000 en todo el mundo, fíjese lo que le estoy hablando. Nosotros aquí tenemos el Consulado de Bilbao, que el Consulado de Bilbao comprende la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra, Rioja y también Cantabria, aproximadamente unos 25.000 venezolanos. De esos solamente pudimos votar 1.280. Mi esposa, que ha votado siempre aquí en el Consulado de Venezuela, no pudo votar porque le pusieron para que votara nada menos que en Caracas. Fíjese la manipulación que ha hecho el Consejo Nacional Electoral al servicio de Maduro, que ahora dice, no, es que la Constitución venezolana y el Consejo Nacional Electoral está puesto por él. Pues ha hecho una limpia, un expurgo, y de todo ese censo solamente hemos podido votar aquí, en Bilbao, 1.280 personas. Es decir, una manipulación evidente. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el voto exterior, que no es un voto fácilmente manipulable, aquí, miren los resultados que hemos tenido. Hemos hecho el recuento hoy a la mañana, y nos ha dado que González Urrutia y María Corina Machado han sacado el 91% de la votación en el Consulado de Bilbao. Maduro el 6%. El 6%. Y eso en Barcelona, en Madrid, en Vigo, en Tenerife, donde hay consulados. Esa ha sido la tónica. Claro, el régimen no quiere esos datos que estén encima de la mesa y que se conozcan, porque eso indudablemente significaría pues quedar en evidencia ante el mundo. Y entonces, ¿qué ha hecho? Expurgar el censo electoral e impedir votar a muchos venezolanos. Ayer nosotros pusimos una mesa enfrente del Ayuntamiento de Bilbao para que la gente que no podía votar pues firmara, y con esas firmas, no sé, lo vamos a elevar a Naciones Unidas. No nos va a hacer mucho caso porque se está demostrando que todas las organizaciones internacionales hacen muchos comunicados, buenísimos comunicados, pero no sirven desgraciadamente para nada. Señora Sagasti, le pregunto por el papel de Zapatero, que es algo que venimos preguntándonos de hace tiempo. Alguien dice, o algunos opinan, que más que cómplice de Maduro es rehén. Vaya usted a saber por qué. Pero, ¿qué opina usted del papel que está haciendo el expresidente del gobierno de España, aliándose hasta las últimas consecuencias con un dictador como Maduro, con un sátrapa como Maduro? José Luis Rodríguez Zapatero, fíjese lo que le voy a decir, es un cáncer para Venezuela, un cáncer. Una persona absolutamente que no es bien recibida por la oposición venezolana y por la gente decente de Venezuela y la gente demócrata decente. Es un cáncer y está blanqueando una dictadura. Mire, yo tengo experiencia política, estuve en el Congreso de los Diputados en una comisión donde estaba Cayetana Álvarez de Toledo, Pablo Casado y Pedro Sánchez. Y yo a Pedro Sánchez le abordaba y decía, oye, esto de Zapatero, esto no tiene nombre. Le había nombrado nada menos que a Raúl Morodo, embajador en Caracas, y le preguntábamos a Moratinos, oye, pero ¿cómo es posible que este personaje lo estéis manteniendo, que está avalando a una dictadura? Y entonces la contestación de Moratinos, como todas muy frívola, dijo, no, es que Raulito nos pidió Cuba y le dimos Venezuela, como si fuera aquí un cambio de cromos. Y resulta que, bueno, está haciendo sus negocios. Efectivamente, hizo negocio porque en este momento Raúl Morado está procesado en la Audiencia Nacional, no solamente él, sino también su hijo y su nuera. Por tanto, fíjese, ¿no? Y entonces, claro, Pedro Sánchez tuvo un momento de lucidez y en el año 2015, ustedes han tenido ahí, alcalde de Caracas, una delegación del Senado. Y fue Dionisio García Carnero, del Partido Popular, José Maldonado, de Convergencia y Unión, y Ander Gil. Logramos que Ander Gil, que era del Partido Socialista, que luego fue presidente del Senado, fuera en esa comisión. Y Ander Gil le reportaba a Pedro Sánchez en aquel momento, y nosotros vimos la situación de Venezuela, porque le visitamos al alcalde de Caracas en su arresto domiciliario, pero no nos dejaron visitar a Leopoldo López y no nos dejaron visitar tampoco al alcalde de San Cristóbal, Ceballos, ¿no? Y murió Chiqui Venegas, que recuerdo que nació en Caracas. Y en el cementerio estuve hablando con Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez me decía, estamos muy preocupados por la situación de Venezuela, tenemos que hacer algo, voy a hacer algo. ¿Pero qué pasó? Pues no sé si el apoyo de Podemos o la influencia de Zapatero, la nefasta influencia de Zapatero, porque claro, él se presentaba como mediador, pero usted sabe que para mediar hace falta que las dos partes te acepten. Claro. Si solamente te acepta una parte, tú no eres mediador, tú eres parte de ese sistema. Y ese sistema en este momento de blanqueamiento. Nosotros le hemos planteado a Zapatero, por ejemplo, precios concretos para que hiciera gestiones ante el régimen y le sacaran. Hemos hecho gestiones ante Zapatero para que cobraran las pensiones
todos aquellos españoles, venezolanos, gallegos, vascos que han pasado toda su vida y que se han retirado aquí, no cobran pensión más que 3 euros. No ha hecho absolutamente nada, pero nada es nada. Simplemente blanquear un sistema. Yo la verdad es que no entiendo cómo el Partido Socialista, y además el discurso que tiene Zapatero aquí, ustedes les oyen cada 2 por 3, y bueno, es tremendo las clases de democracia que nos da, y sin embargo está hablando de una dictadura. Y luego, y no me lo largo más, pero fíjese, a Pedro Sánchez le hemos visto trabajar para el reconocimiento de Palestina como Estado. Muy bien, eso se debía haber canalizado a través de la Unión Europea. Pero bueno, el hombre ha viajado a Bélgica, ha viajado a países, ha estado allí, ha hecho declaraciones. Oiga, ¿por qué no tiene usted ese trabajo con Venezuela? ¿Por qué no se convierte usted en un interlocutor de la Unión Europea ante Estados Unidos y ante el mundo? Claro. El papel de España es precisamente ese, pero Zapatero no se lo permite. Y desgraciadamente Pedro Sánchez, y se lo dice uno del PNV, no se lo dice uno del PP, Pedro Sánchez es una esclavitud que tiene con Zapatero que es absolutamente nefasta para Venezuela y también para España. ¿Y usted cree, señora Anasagasti, que Zapatero hace esto gratis? Porque claro, la gente se pregunta, ¿a cuento de qué estos viajes continuos, ida y vuelta, este compromiso con una dictadura de esa forma tan obscena? ¿Es gratis? ¿Lo hace? ¿O está trincando? A mí al principio me dieron una explicación un poco grotesca, ¿no? Diciendo que como Zapatero no conocía idiomas, no sabía inglés, porque si no hubiera sido mediador internacional del mundo mundial, pues se dedicó pues pues fue una vez a Venezuela, porque cuando fue presidente ni se preocupaba del tema venezolano. Y entonces, pues lógicamente, Nicolás Maduro, que no es tonto, pues y sabiendo sus debilidades, pues lo cogió como blanqueador. Y la verdad es que actuó como gran blanqueador. Económicamente no tengo ninguna prueba, pero sospecho que sí. Sospecho que sí, porque todo esto que ha ocurrido con su ministro y lo de Delsi en el aeropuerto y todo eso viene de Zapatero. Eso no es posible sin Zapatero. Por tanto, yo sí le acuso a Zapatero. Y yo, fíjese, dirá, usted no habla con Zapatero, es que no quería hablar con nosotros. Nosotros éramos una delegación parlamentaria, nosotros hacíamos preguntas, interpelaciones en el Congreso, en el Senado, jamás nos recibió, y eso que, fíjese, yo nací en Venezuela, conozco el mundo venezolano, sé de la política venezolana, conozco a todos sus líderes, sé lo que está sufriendo aquel país. Pues sin embargo, nunca nos recibió. No éramos personas gratas para Zapatero. Él recibía a Podemos y estaba metido en ese mundo. Por tanto, vuelvo a repetir, Zapatero es un cáncer para Venezuela y es un cáncer también para España. Pues una cosa más, señora Anasagasti, ya hemos hablado antes de lo que está pasando ahora mismo en Caracas. Ya he visto esa manifestación multitudinaria, tremenda, ¿no? Y incidentes que está viendo, están derribando alguna estatua de Chávez, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que ahora sí, a pesar de que se haya encastillado Maduro, es probable que esto le cueste efectivamente abandonar el poder? Mire, en Venezuela, en Caracas, hay una expresión, cuando bajen los cerros son esos ranchitos que están, y cuando bajen a Caracas, pero bajaron. Usted recordará lo que se conoce como el Caracazo. Hubo una masacre de gente y al final todo siguió igual, ¿no? Yo tengo 2 preocupaciones. Una, fundamentalmente, por la situación de los venezolanos que están en la calle, y otra por María Corina. Porque a María Corina, como a Capriles, la van a tratar de encarcelar, o ya la han inhabilitado, hacer alguna barrabasada. Es decir, yo tengo esa preocupación. Y no se olvide usted de un dato que nadie habla de él, que es importantísimo. No solamente es el ejército, que tiene el poder que sustenta a Maduro, es el ejército, pero es Cuba. La vaca lechera de Cuba está en Venezuela, está en Caracas. Y fíjese, llevan 62 años de dictadura. Y además, eso sí saben lo que es la represión, saben lo que es el control, saben lo que es anticiparse a los acontecimientos. Detrás de todo esto está Cuba, está el régimen cubano, que le va la vida. La vaca lechera está en Venezuela, y sin vaca lechera Cuba es un desastre. Ya la situación económica de Cuba es un desastre. Pues quítele usted Venezuela y, bueno, se morirían de hambre. Pues harán lo posible para no morirse de hambre. Y esa es una de las grandes claves que se tienen que analizar. Don Iñaki Anasagasti, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. A ustedes, gracias. Hasta siempre. ¿Queréis comentar algo rápidamente sobre esto antes de...? Voy a saludar a Alfonso Serrano, que es senador del Partido Popular, secretario general del PP en Madrid. Este fin de semana allí. Es uno de los que ha estado... ha pasado allí, hombre, que ha sido un rato que sabían que podía ocurrir, pero que desde luego no ha sido agradable, claro, porque a mí me han contado algunos de los que hayan estado. A ver, pues vamos a pedirle a Alfonso Serrano que nos cuente cómo fue esa experiencia. Alfonso Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Les expulsaron nada más pisar el aeropuerto de Caracas? Hombre, les llevó unas 3 horas.
Al principio pues tuvieron la gentileza esa de que bajas del aeropuerto y tienes ya una veintena de policías rodeándote a todo lo que es el pasaje, que te lleva a la zona de aduanas y de control de pasaportes, y ahí directamente ya en la cola, no digo cuando vas a la ventanita del policía, directamente en la cola nos fueron marcando y nos fueron quitando el pasaporte uno a uno, exigiéndonoslo, nos lo quitaron, y luego ya, una vez que ya todo el resto habían pasado, nos metieron en una salita a los 10 para leernos un comunicado de la República Bolivariana de Venezuela diciendo que no éramos non gratos. Así que... Y a partir de ese momento les pusieron otra vez en pista de salida y vuelta a Madrid. Sí, nosotros exigimos, porque claro, aquí esto, es decir, al final yo entiendo que todos los países tienen un sistema de expulsión y no aceptación de viajeros, ¿no? Pero en las democracias lo que suele haber es un poco algo que se llama derecho administrativo. O sea, tú vas a un país, no te dejan, te echan, pues te dan un papel, un documento, ¿no? Y de hecho allí en la oficina había documentos que se estaban expidiendo para otras personas por los motivos que fueran, ¿no? Y nosotros exigimos ese documento, un documento en el que te explican por qué no te aceptan en el país o por qué te echan, y a nosotros no nos dieron nada, evidentemente, no nos dieron absolutamente ningún tipo de documento. Nos tuvieron ahí retenidos un par de horas, con las presiones típicas de que no hiciéramos nada, ya tenían preparado la reserva de los billetes para echarnos en el vuelo siguiente, y poco más. O sea, es decir, es cierto que afortunadamente no hemos tenido que pasar como otros compañeros que ya hemos visto las vicisitudes que han pasado, pero vamos, un ejemplo de lo que es un régimen totalitario, y la explicación pues la estamos viendo en las últimas 24 horas, ¿no? Ya sabemos por qué no querían que estuviéramos ahí, ¿no? Que solo querían observadores internacionales, como los llaman ellos, que fueran adictos al régimen, porque claro, cualquier persona crítica pues podría estar denunciando in situ lo que estamos viendo afortunadamente a través de los medios de comunicación y las cámaras y los móviles de muchísimos venezolanos de bien. ¿Y el gobierno de Sánchez ha hecho alguna protesta? ¿Ha dicho algo al respecto, teniendo en cuenta que la delegación estaba formada por parlamentarios del primer partido de la oposición en España? No ha hecho absolutamente nada más allá del Partido Socialista de reírse de nuestro intento de ayudar a la oposición democrática de Venezuela, ¿no? Yo creo que es uno de los episodios más lamentables, aunque con lo que estamos viendo en las últimas horas se va superando cada momento, ¿no? Hay que recordar que nosotros efectivamente, como no somos aceptados como observadores, existe esa figura de acompañantes que en cualquier democracia occidental, con o sin legislación al respecto, ocurre que tú vas a un país porque hay elecciones a acompañar a ese partido amigo tuyo en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Aquí ha venido a España, yo estoy convencido, a vernos a nosotros, y seguro que al Partido Socialista y a otros partidos han venido compañeros de otras formaciones políticas de otros países a acompañar de la jornada sin ningún tipo de autoridad para fiscalizar el proceso. Es a lo que íbamos, ¿no? Y no se nos dejó. En un principio parecía que iba a estar el embajador desapareció de manera cobarde, nos atendió el cónsul como pudo, y lo que vimos a la vuelta es un Partido Socialista que, como digo, primero se reía del hecho de que nos echaran, al mismo tiempo que cargos del Partido Socialista iban en el día de ayer a hacerse la foto con los venezolanos que votaban en el exterior aquí en Madrid para intentar esa foto, y encima lo que estamos viendo en las últimas 24 horas es cómo han comprado el discurso de Maduro sobre que nosotros no teníamos que haber ido, que era una provocación, y encima pidiéndonos cuentas, que tiene delito, que el Partido Socialista, el que oculta los viajes del Falcon, el que oculta cuántos viajes hace Zapatero a Caracas, a costa de quién y no sabemos para qué, sea el partido que nos está pidiendo explicaciones de cómo hemos ido a Venezuela en el día hace un par de días. Alfonso, y el papel de Zapatero, al que creo que el PP va a pedir que comparezca en el Senado, ¿no? ¿Cómo valoran ese papel? ¿Cómo lo entienden? Y bueno, ¿qué hace Zapatero en Venezuela aliándose de esta manera con Maduro hasta extremos insospechados? Yo creo que es una de las grandes incógnitas que leía hoy un tuit de Arturo Pérez Reverte, que decía que en sus tiempos él se dedicaba al periodismo de investigación, que ya no está para esas cosas, pero que seguro que hay otras generaciones de periodistas que pueden hacerlo, ¿no? Y uno de los grandes temas de este país en estos momentos es realmente a qué se dedica Zapatero y por qué tiene el apoyo y la complacencia del gobierno de Sánchez, ¿no? Es evidente, lo estamos viendo, hay recursos, hay imágenes de la complacencia de Zapatero con el régimen. Está considerado como el representante principal de ese equipo de observadores internacionales para verificar unas elecciones que han sido una auténtica pantomima y un auténtico pucherazo en muchos sentidos, y podemos hablar de ello si queréis. Y desde luego que lo que está haciendo Zapatero, ya digo, no sabemos qué tipo de negocios son, a qué intereses responde,
pero evidentemente él que tengamos un expresidente del gobierno que en teoría es jefe de los observadores, no se ha dignado a preocuparse porque compatriotas suyos, diputados, senadores y eurodiputados, han sido expulsados de ese país. Yo siento envidia cuando veo que el presidente de Chile y otros presidentes han condenado la expulsión de compatriotas suyos, aunque no fueran de su propio partido, por parte del régimen de Maduro. Siento envidia cuando veo que hay países que con contundencia están exigiendo transparencia y están advirtiendo a Maduro de que lo que está haciendo es una auténtica barbaridad y que esa autoproclamación como presidente no responde a la voluntad, y lo que vemos es una actitud totalmente meliflua del gobierno de España, del presidente, de su ministro Álvarez. Y claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha salido Maduro, a raíz de unas declaraciones de Yolanda Díaz, a agradecer, y como español es lo peor, es realmente uno de los momentos en los que más avergonzado te puedes sentir de tu gobierno, que salga Maduro a agradecer el reconocimiento del gobierno de España de su proclamación como presidente, ¿no? Luego lo ha borrado, supongo que como tienen hilo directo con Moncloa, entre Miraflores y Moncloa, le han dicho, oye, por favor, que nos dejas en mala situación, ¿no? Vamos a hacerlo de una manera un poco más prudente, ¿no? Yo siento auténtica vergüenza por el gobierno que tenemos en estos momentos. Bueno, pues Alfonso Serrano, como senador y secretario general del Partido Popular en Madrid, al margen de este asunto, como luego lo vamos a comentar aquí ampliamente en la mesa, es tema de portada en los periódicos de mañana, le voy a preguntar sobre este acuerdo al que ha llegado el gobierno, en este caso el Partido Socialista, Salvador Illa Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña, para avalar la candidatura de Illa y que sea presidente de la Generalitat. A cambio, eso sí, de cederle a Cataluña la fiscalidad, un sistema fiscal propio. O sea, el gobierno se carga, como dice El Mundo, la solidaridad fiscal a cambio de seguir aferrado al poder. ¿Qué consecuencias puede tener esto, o va a tener, sin duda, para el resto de comunidades? Nefasta, ¿no? Lo primero es que podría decir que es una nueva mentira a la que le hemos pillado al gobierno, ¿no? Pero claro, eso ya no es noticia, ¿no? Un gobierno que dijo que no iba a amnistiar, que iba a limitar que iba a eliminar la sedición, etcétera, y la malversación. Evidentemente es un gobierno que estamos acostumbrados a que nos mienta. Yo recuerdo palabras de hace unas semanas de la portavoz del Partido Socialista diciendo que no habría concierto. Recuerdo palabras del señor Lobato diciendo que el concierto no es la solución. Y resulta que ahora han tragado con ese concierto, como bien ha dicho Esquerra Republicana. La primera consecuencia yo creo que es nefasta para la solidaridad interterritorial. Aquí hay un pacto constitucional fruto de lo que es los derechos históricos de regiones como pueden ser País Vasco y Navarra, en ese modelo de concierto y de cupo, ¿no? Que no es extensible al resto de comunidades autónomas, como dice la propia LOFCA y como decía el propio Partido Socialista hasta ayer. Pero bueno, ya sabemos que el Partido Socialista, en función de los intereses, cambia de opinión, ¿no? Y que para que ella sea presidente, sea capaz de romper eso, de luego que rompe la solidaridad entre territorios y entre españoles, ¿no? Y además supone también un perjuicio a la igualdad entre los mismos. Y sobre todo a quien perjudica es a Madrid, y hay que decirlo. Solo hay 3 comunidades autónomas, 3, que aportan a la caja común de la solidaridad entre comunidades autónomas. Madrid, Cataluña y Baleares. Madrid aporta el 70%. El torno al 20% lo aporta Cataluña y un 10% lo aporta Baleares. El resto de comunidades autónomas son receptoras de esos fondos que provienen de los impuestos de los madrileños. Como digo, 7 de cada 10 provienen de los madrileños. Claro, si ya no van a aparecer esos 20 que da Cataluña, porque fruto de ese concierto va a negociar directamente una especie como de cupo, evidentemente ni País Vasco aporta, ni Navarra aporta, entonces ¿quién va a aportar más? ¿Va a hacerlo Baleares, va a hacerlo otra comunidad autónoma o van a ser nuevamente los madrileños? Yo creo que es un ataque frontal contra la igualdad entre españoles, un nuevo ataque a la Comunidad de Madrid y de los madrileños, aprovechando este momento del solsticio de verano en el que está la gente ya pensando en agosto, la crisis internacional que tenemos en este momento con Venezuela, que no hay actividad parlamentaria, queda apenas en el Senado, tenemos un pleno este miércoles, para tratar de pasar desapercibido algo que, como digo, es una auténtica barbaridad. Y yo creo que en el caso de Madrid, yo espero mañana, sin más tardar, un nuevo pronunciamiento claro y nítido del Partido Socialista de Madrid y su secretario general, denunciando y criticando este acuerdo, ¿no? Porque si no, desde luego, que el Partido Socialista estará para otra cosa, pero no para defender los intereses de los madrileños. Alfonso Serrano, senador y secretario general del PP de Madrid. Buenas noches, gracias, Alfonso, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, un saludo, Antonio, a todos vosotros. Hasta siempre.